En este video vamos a entender cómo funcionan los estados financieros, su estructura, cómo se relacionan entre ellos y para entender de manera sencilla y práctica lo vamos a aplicar simulando transacciones contables en una compañía que se va a dedicar a la fabricación y comercialización de zapatillas. Es importantísimo conocer estos temas porque a pesar de que tal vez no seamos parte del equipo contable porque esto es lo que se encarga, como analistas financieros o como dueño de negocios o emprendedores, es muy importante saber cómo impactan en los estados financieros cuando, por ejemplo, hay un aporte de capital, hay una compra de insumos, compra de maquinaria, hay una venta al crédito, una compra al crédito, cómo se mueven los números en los estados financieros. Entonces, es importantísimo, sobre todo esta información, para luego analizarla y tomar decisiones, ¿no? Cuando aprendamos muy bien eso, nos va a ser de manera mucho más fácil cuando queramos hacer un plan financiero a corto, mediano o largo plazo, o sea, cuando hagamos las proyecciones. Entonces, antes de aplicar, quiero hacer un repaso súper breve de la estructura de los estados financieros. Como tenemos, por ejemplo, acá el estado de resultados, tenemos las ventas, el costo de ventas, la utilidad bruta, ¿no? Luego tenemos los gastos operativos, que va a depender mucho del rubro de la compañía. Por lo general se tiene gastos administrativos, gastos de ventas, con ello se llega a la utilidad operativa. En caso de la compañía tenga obligaciones financieras, deuda con terceros, va a incurrir en gastos financieros. Con esto se llega a la utilidad antes de impuestos, se calcula el impuesto de la renta y por último se llega a la utilidad neta. Luego tenemos el balance general, que por un lado tenemos los activos, ¿no? Que se desglosa a su vez en activos corrientes y no corrientes. Básicamente los activos corrientes hacen referencia a aquellos activos que se pueden transformar en efectivo en un corto plazo, menos a un año. Entre ellos tenemos importantes los inventarios, cuentas por cobrar comerciales, el efectivo en sí. Dentro de los activos no corrientes tenemos propiedad, planta y equipo, activos fijos, depreciación acumulada, hace referencia al desgaste de estos activos por su uso. Por otro lado tenemos los pasivos, que también se desglosan a su vez en corrientes y no corrientes, en este caso lo he juntado. Entre las principales tenemos cuentas por pagar comerciales, obligaciones financieras a corto plazo, a largo plazo. Dentro del patrimonio tenemos el capital social, que se hace referencia al aporte de capital de los accionistas, y la utilidad que se genera a partir del desempeño de la compañía. Es importantísimo, seguramente lo han escuchado, han visto la ecuación contable, activos es igual a pasivos más patrimonio. Esto se debe cumplir siempre. Y cuando proyectemos los estados financieros también se debe cumplir. Muchas veces es donde fallan eh, las personas cuando proyectan. Como vemos en amarillo, justamente se está cumpliendo. El tercero, el tercer estado es el flujo efectivo, ¿no? Está compuesto por tres flujos importantísimos. El primero es el flujo efectivo por actividades relacionadas a la operación del negocio. Luego tenemos el flujo efectivo por actividades de inversión, ¿no? Lo que se le llama el famoso CAPEX. Luego tenemos el flujo efectivo por actividad de financiamiento. La compañía se puede financiar por un lado por deuda, o sea, con terceros, y también se puede financiar con sus mismos accionistas, ¿no? Con un aporte adicional. Con estos tres calculamos el flujo efectivo del periodo, ¿no? Y por último llegamos al saldo final efectivo en caso se tenga un saldo inicial. Ahora si apliquemos, he armado 8 movimientos contables que se dan día a día en cualquier empresa. Ya he estructurado, todo está vacío, los estados financieros. Y en el estado de flujo efectivo he incorporado fórmulas que me identifique aquellos registros que se van a dar en el balance general o en el estado de resultados y los movimientos que se dan en ellos para que me calcule cuál es el flujo efectivo que se da luego de cada transacción. ¿Ok? En la columna D voy a registrar solamente el primer movimiento o registro contable, que es el aporte a capital, para expresar que es el inicio de la vida de la compañía. Y en la columna E, que es el mes uno, el primer periodo, va a ser los demás registros. Entonces, comenzamos. El primero es el aporte a capital por 20.000 soles. Como hemos visto, va a estar en la parte de patrimonio, en capital social, que es el aporte por 20.000 soles. Y lo vamos a marcar que ya lo hemos registrado. En el estado de flujo efectivo vamos a ver que
me ha identificado que la compañía ha tenido un aporte de capital por 20.000 soles. Y por ende, el saldo final efectivo va a ser de 20.000. La compañía va a tener 20.000 soles en patrimonio y su contraparte va a ser que la compañía va a tener 20.000 soles para poder gastar o invertir en activos, ¿no? Entonces vayamos al segundo, que justamente es por la compra de maquinaria por un importe de 7.800. Entonces, como es un activo fijo, va a estar en activos no corrientes, propiedad, planta y equipo, y ahí es donde se va a registrar esta compra por 7.800. Como vamos a ver en el flujo efectivo, el CAPEX va a identificar que se ha comprado justamente esta maquinaria por 7.800 y va a afectar a mi saldo final efectivo, ¿no? Básicamente va a reacolocar, ¿no? Ya no voy a tener 20.000, sino la diferencia entre 20.000 y 7.800. Pero al final del día, mi total activo va a seguir siendo lo mismo, ¿ok? Y nos dan el dato también que la vida útil en años de esa maquinaria es de 5 y con esto nos permite hallar la tasa de depreciación mensual, que nos va a servir más adelante. Luego, la compra de insumos por un importe de 4.000. Dado que es insumos, he colocado acá dentro de activos en inventarios, lo he desglosado en inventario de insumos, inventario de productos en proceso y inventario de productos terminados. Entonces, como hay una compra de insumos por 4.000, vamos a colocar acá. Pero adicionalmente nos está diciendo que el 100%, el 30% lo vamos a comprar a crédito. O sea, lo vamos a pagar más adelante a los proveedores. Justamente como son proveedores, va a estar en la parte de pasivos, en las cuentas por pagar comerciales, ¿no? Por ese importe de crédito. Y ya mi estado de flujo efectivo va a identificar que se ha comprado 4.000 soles en insumos, pero también me está identificando que hay una cuenta por pagar comerciales de 1.200. Eso quiere decir que la compañía ha comprado por 4.000, pero solo ha pagado, eh, mejor dicho, no ha pagado un porcentaje, que es en 1.200 soles, ¿no? Entonces, en efecto neto, realmente de la compañía ha salido dinero efectivo solamente por 2.800. Por eso es importantísimo este estado de flujo efectivo y gestionarlo sobre todo. Vayamos con el siguiente. Ahora vayamos a la producción de 100 pares de zapatillas. En este caso se tiene que incorporar todos los costos directos e indirectos de fabricación. En este caso, para no hacerlo tan complejo, voy a considerar solamente tres: el uso de insumos, mano de obra directa y depreciación por el uso de la maquinaria. Y la suma de estos tres va a ser el valor de los productos en proceso. ¿Ok? Entonces, estos productos en proceso van a estar registrados en inventario de productos en procesos por un importe de 4.630. Pero también voy a consumir insumos. Entonces voy a tener que descontar el uso de insumos. Luego la mano de obra directa ya va a ser incorporada en los productos en proceso y lo que tenemos que registrar es la depreciación. Dado que es un desgaste, lo vamos a tener que poner menos y los 130. Listo, ya está registrado. Luego el quinto, el siguiente, es transferencia de productos procesos a productos terminados. Básicamente, con esto quiero decir que ya los productos están listos para la venta. ¿Ok? En este caso no nos dicen nada. Vamos a asumir que el 100% de los productos en proceso van a ir a productos terminados. Porque muchas veces pasa que del 100% hace solamente el 80% de lo que están en proceso de fabricación terminan en terminados. Valga la redundancia. O a veces por tener que hacer un corte en los periodos, solamente se considera hasta cierto porcentaje de aquellos que han sido terminados, ¿no? ¿Ok? Entonces, quiero asegurarme que lo estoy viendo lo hago. Ok. Entonces, acá en este caso descuento productos terminados y lo voy a mover a productos terminados. Listo. Solamente es una transferencia interna en los activos corrientes. Ahora vayamos, ya tenemos las zapatillas listas para vender. Entonces, para la compañía de ventas se tiene que dar a conocer y va a incurrir un gasto por publicidad por 300 soles. Y eso lo vamos a registrar como es un gasto operativo en el estado de resultados por menos 300. Listo. Ahora sí, por fin, al registro de ventas. En este caso nos dice que va a vender 80 pares de zapatillas a 100 soles cada uno, que es su precio de venta. Básicamente los 8.000 va a ser los 80 por los 100 soles y eso lo vamos a registrar en el estado de resultados, en la parte de ventas. Algo importantísimo acá que sepan es que
El costo de ventas solo se registran cuando la compañía genera ventas o incurre en las ventas. ¿Ok? Y si es que no incurre en ventas, no se registran costos de ventas. Eso es muy importante que lo sepan. Caso contrario pasa con los gastos operativos. Los gastos operativos sí se registran a pesar de que la compañía no venda. Algo adicional es que dentro de la venta están mencionando, se tiene que considerar que hay una venta del 30% del total que se va a vender al crédito. O sea, va a haber clientes que solamente van a pagar el 70%. Entonces, ese 30% se tiene que registrar en unas cuentas por cobrar que va a tener la compañía con los clientes, ¿no? Entonces, lo tenemos que registrar acá en activos corrientes. Igual a 2.400. Ya el estado de flujo efectivo se va a encargar de eh, calcular cuánta plata realmente entra, ¿no? Que no realmente entra los 8.000, sino solamente entra los 5.600. Y tenemos que descontar acá los productos terminados porque ya se vendieron. Y solamente van a quedar el valor por las 20 zapatillas que quedan. Y listo, ya registré las ventas de las zapatillas. Y luego, como último y también fácil, registro de gastos de administración, ¿no? Que también como es un gasto operativo, se va a registrar acá, menos el 2.500. Listo. Entonces, ahora sí, ya está colocada, esta es la información que el equipo contable de la compañía da, ¿no? Y ahora justamente el rol del financiero o el rol del dueño o el emprendedor es analizar la información. Como vemos en el estado de resultados, contablemente la utilidad neta es positiva y es 1.760. O sea, podemos decir que la compañía es rentable, pero contablemente. Pero ahora vayamos al estado de flujo efectivo y miremos esta parte de acá, que es el flujo efectivo por actividad de operación. Vemos que realmente la compañía no ha sido rentable, al menos en este periodo, que es el primer mes. ¿Y por qué? Porque justamente la compañía ha vendido una parte a crédito y todavía no entra esa plata. Entonces, realmente no ha sido rentable. Y eso que también hemos considerado que la compañía no ha pagado el 100% por la compra de insumos, como vemos acá, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa si es que hubiera vendido el 100% al contado? Miren, ahí se entraría los 8.000, ¿no? Y ahí sí, obviamente, el flujo efectivo saldría casi lo mismo, ¿no? De acá. Bueno, incluso mayor. Porque creo que estamos considerando, sí, estamos considerando que no se va a pagar todavía los impuestos a la renta. Pero si consideraría que se paga, o sea, voy a poner cero acá, sería menor, ¿no? Pero en este caso estoy considerando que el impuesto a la renta no lo voy a pagar ahora. Normalmente se paga luego, al fin de año o en los siguientes periodos, para también tener esa diferencia en la rentabilidad. Entonces voy a regresarlo como estaba para que vean la diferencia que hay en una rentabilidad contable y una rentabilidad cuando se hace un análisis financiero. Entonces, este es la gran importancia de este estado financiero, que es el flujo efectivo. Muchos emprendedores o analistas financieros no se dan cuenta o solamente se fijan en el estado de resultados, dicen que son rentables, pero realmente no lo son. Y esto trae consecuencias, ¿no? Dado que no ha sido rentable por su propia operación, a veces ya no tiene capital o no le queda efectivo para recomprar mercadería o insumos suficiente para producir el mismo volumen o más y así obviamente seguir creciendo. Entonces esto incluso perjudica el crecimiento potencial que tiene la compañía, incluso puede perjudicar también la liquidez, la solvencia en caso tenga deuda, ¿no? Puede terminar incumpliendo con sus obligaciones y llevándola a una situación más complicada y por último llegando a una situación de quiebra. Entonces es importantísimo gestionar muy bien el flujo de caja. ¿Ok? Entonces vayamos al siguiente flujo, que es el por actividad de inversión de menos 7.800 que sigue por la compra de la maquinaria. Y al inicio hubo un aporte de capital de 20.000. Bueno, en este caso, si bien es cierto, ha habido un flujo neto de efectivo de menos 8.300 porque ha habido una inversión, pero todavía le queda efectivo, ¿no? O sea, para recomprar más y seguir vendiendo. Pero ¿qué pasaría si es que no hubiera tenido un colchón de efectivo, ¿no?
Entonces se complicaría mucho la compañía en términos de liquidez, solvencia y complicaría mucho la situación. Y tal vez en caso de que no tuviera deuda, tendría que buscar financiamiento o pedir más aporte de capital o inversión de otros lados para poder cubrir ese flujo efectivo neto que está en negativo. Ok, bueno, nada, espero que les haya gustado. Como les digo, esta parte de transacciones contables es más, lo hace más el equipo contable, pero es importantísimo saber cómo funciona en los estados financieros, cómo impactan, porque cuando le entiendan, cuando hagan las proyecciones, le va a ser mucho más fácil entender cómo proyectar cada cuenta. Entonces, por ello la importancia de eso. Pues nada, si quieren profundizar mucho más, porque este ejercicio que he hecho es un poquito avanzado, porque lo que yo recomiendo es iniciar paso a paso, hacer un registro contable uno por uno para que vean cómo hay un movimiento como lo he hecho en mi curso, en el programa que estoy enseñando, de que quieres profundizar en esto, porque el siguiente paso es ya hacer un análisis financiero, ya cuando sabes armar tus estados financieros y sabes cómo se mueven, cómo se relacionan para luego hacer un plan financiero, proyectar y ya luego modelar, hacer un modelo financiero y incluso también valorizar una empresa. ¿Sí? Los invito a explorar los cursos que tenemos y bueno, espero que estén súper atentos al siguiente video. Nos vemos.